Pasamos entonces a la primera ponencia a cargo del ingeniero Marco Antonio Taborda, la inteligencia artificial como herramienta para educadores. Muy buenos días, ya como me presentaron, mi nombre es Marco Taborda. Me parece una oportunidad increíble poder estar acá con ustedes hoy, porque además me recuerdo un montón de cosas de hace unos años cuando estaba en estas mismas aulas de clase aprendiendo a hacer esa labor que hoy me da todos los días que hacer, que es la ingeniería de sonido. La ingeniería de sonido para mí ha sido muchísimas cosas, no solamente lo que la gente se imagina, como de pronto atendiendo cosas en eventos o haciendo cosas por el estilo, sino que también me dio la oportunidad de empezar a aprender cosas nuevas, sobre todo en investigación, en programación. Entonces mi trabajo de grado tuvo que ver con eso, con robótica, con mecatrónica específicamente. Yo hice un dispositivo para graduarme que se llamaba un afinador mecatrónico para flauta traversa. Ahí conecto otra de mis pasiones, que es la música. Entonces, lo primero que quería mostrarles es uno de esos avances de la inteligencia artificial con una introducción a una clase que hice para polígonos. Hey there, future deep learning wizards. I'm Marco, your AI instructor here at Academy. Today we're diving into deep learning with Nime, a powerful tool that's going to turn you into an AI superstar in no time. Ese que acabaron de ver realmente no existe. Ese que acabaron de ver no soy yo. Es simplemente un modelo de inteligencia artificial que alimenté a través de un video que monté a una plataforma, se llama HeyGen, y de esa forma, con texto, le puse el texto que precisamente está reproduciendo ahí. Mi inglés realmente no es tan bueno. Desafortunadamente todavía lo sigo perfeccionando. Pero esa es la primera herramienta que les quiero mostrar, las oportunidades que tienen para educación, para grabar podcasts, para grabar clases. HeyGen entonces es una de esas herramientas muy poderosas. Pero entonces empecemos ya con la exposición. La primera pregunta que quiero que respondamos el día de hoy es: ¿la IA nos va a quitar el trabajo? Yo creo que es una de esas cosas que nos preguntamos. A pesar de que la inteligencia artificial es una tecnología que nos permite investigar, que nos permite conocer cosas nuevas, que nos permite generar incluso contenido nuevo, también nos genera un poco de angustia, nos genera un poco de sensaciones extrañas, porque lo que no conocemos nos da miedo, ¿cierto? Generalmente el hombre, el ser humano, le huye a las cosas que no conoce. Entonces, la idea es que también empecemos a desmitificar esos conceptos que tenemos en la cabeza de si es verdad que va a venir una entidad en forma de máquina a acabar con nuestro trabajo o acabarnos como especie, o en fin, o realmente es una herramienta que podría potenciar nuestra profesión, en este caso la educación. Entonces yo les tengo aquí una cifra bastante interesante. Resulta que para el 2025 van a haber 75 millones de trabajos que se van a acabar. Por el World Economic Forum, esto es un estudio del Foro Económico Mundial, que nos habla de una situación muy preocupante. Pero si ustedes ven la barra de la derecha, la barra verde, la barra que nos está hablando de algo bueno, resulta que esa misma inteligencia artificial va a generar 135 millones de trabajos nuevos. A pesar de que muchas de las prácticas mecánicas que hace día a día una persona pueden ir desapareciendo gracias a la inteligencia artificial, se van a empezar a generar muchísimas nuevas oportunidades gracias a ella misma. Entonces, eso es lo primero. La inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo. Yo quiero que entendamos un poquito más el concepto para que también vayamos quitando esos miedos. Cuando uno ya conoce, lo que les decía, cuando uno conoce algo y le empieza a quitar el miedo, empieza a entender que realmente la podemos abrazar en vez de rechazarla. Entonces, la inteligencia artificial que tenemos hasta hoy se llama Artificial Narrow Intelligence o inteligencia estrecha, inteligencia artificial estrecha. Esa inteligencia artificial estrecha es la que nos permite hacer absolutamente todos esos avances que hemos visto con ChatGPT, con DALL-E, con la generación de imágenes, con la generación de video, con absolutamente todo lo que hemos visto estos últimos años.
Sin embargo, cuando ponemos a hacer a esa inteligencia artificial cosas como nosotros como humanos, que por ejemplo nosotros podemos partir un limón, podemos ir al colegio, podemos ir a correr, podemos aprender inglés, podemos aprender español, matemáticas, etc., la inteligencia artificial se queda corta. La inteligencia artificial no es capaz con eso. Simplemente cuando hace alguna tarea específicamente, seguramente la inteligencia artificial va a ser una entidad que nos va a sobrepasar, por ejemplo, en matemáticas o en capacidad de cómputo o de hacer una tarea de traducción de un texto de una forma muchísimo más rápida. Pero si tú le dices, por ejemplo, que le genere tareas ya del tipo cognitivo, como vemos acá, ya estaríamos hablando de una inteligencia artificial generalista, quiere decir que es capaz de hacer una cantidad de cosas a la vez, que es precisamente esa forma en que nosotros razonamos. La cognición, la conciencia sobre todo, es algo que no se ha podido emular de ninguna forma a través de una máquina. Entonces eso es otra cosa, es una herramienta simplemente que no va a funcionar en ninguna forma sin nuestra supervisión. Este miedo no es nuevo. Aquí no se ve de pronto muy bien, pero bueno, el titular es de un periódico bastante prestigioso, el New York Times, pero la noticia nos habla de un miedo que viene hace casi 100 años. La noticia es de 1929 y dice, la máquina va a reemplazar en un tiempo a los seres humanos. Imagínense, ya desde ese tiempo. Ahorita Jorge nos estaba hablando que desde el 50 ya empezábamos a hablar de máquinas como entidades que podían respondernos cosas, pero mucho antes, inclusive en 1929, ya estábamos preocupados porque de pronto nos iba a quitar el trabajo esa máquina que ya no estaba, por ejemplo, esa máquina que nos permitía pegarle la puerta a un carro y entonces iban a despedir al señor de la ensambladora de carros, ¿cierto? Generalmente eso pasó, o sea, toda esa gente que trabajaba en las ensambladoras de carros terminaron sin trabajo, pero se generaron muchísimos trabajos nuevos para los ingenieros, por ejemplo, que tenían que mantener los robots en las ensambladoras. Se pudieron generar muchísimos más empleos de los que realmente se acabaron. Entonces, a eso es lo que voy. La inteligencia artificial es una herramienta, no es algo que nos vaya a atacar en ningún momento. Esto ha pasado con muchas cosas, no solamente con la inteligencia artificial. Yo me acuerdo mucho cuando estaba chiquito que me regalaron una colección de Diana Uribe, la historiadora. A mí me gusta mucho ese tipo de cosas. Y entonces hablaba de los inventos del siglo XX, sobre todo en la música, pues, que ya les dije que es una de mis pasiones. Entonces, cuando Edison inventó el gramófono, el fonógrafo, perdón, dijeron como, no, ¿qué vamos a hacer? Ahora la gente va a tener música todos los días en sus casas, y entonces la música en vivo, ¿qué? O sea, los músicos se van a morir de hambre entonces porque ya nadie va a querer música en vivo. Eso pasó. Realmente no pasó. Siguió avanzando el siglo XX, siguieron existiendo cosas nuevas, innovaciones nuevas, vino el vinilo, vino el radio como tal, el boom del radio, después el cassette, después el CD, después el MP3, ahora el streaming, y la música en vivo se acabó. Son realmente cosas indispensables para nosotros como personas. La música no se va a acabar porque la tecnología viniera a innovar como una herramienta para ella. Entonces esto es lo que él quería hacer, como empezar a pensar. Esas analogías entre la música, en este caso la inteligencia artificial, nos puede empezar a mostrar que esto no es nuevo, que es de no solamente la inteligencia artificial, sino también de cosas como la música, por ejemplo. Entonces, ya que estamos hablando de música, quiero mostrarles otra de esas innovaciones, otra de esas herramientas que pueden usar desde la educación artística, sobre todo, la música. La música puede generarse ahora con inteligencia artificial. Puede generarse a partir de un texto que nosotros simplemente alimentemos ese prompt con nuestra letra, con nuestro ejercicio creativo, pero no todos tenemos la capacidad de generar, por ejemplo, música. No somos tan talentosos de pronto desde la música. Entonces esto es una herramienta que nos podría funcionar. Yo ya les tenía preparado algo y entonces lo que yo hice fue no hacer el ejercicio desde la parte del ejercicio narrativo como tal, pues yo ya tenía aquí ya preparado algo que hice con ChatGPT, pero lo que hice fue lo siguiente. Denme un segundo. Entonces le dije a ChatGPT, genera una letra para una canción
que crearé en Suno, que es esa herramienta que les voy a mostrar, con el tema de la inteligencia artificial como potenciador de la educación, incluyendo la temática que motive a los docentes a utilizarlo, ¿cierto? Entonces me fui con eso y él me respondió: en el aula hoy todo está por cambiar, una nueva era comienza a brillar, con la IA a nuestro lado vamos a volar, juntos con los sueños vamos a innovar. Bueno, es un muy buen inicio, ¿cierto? Es un ejercicio que ya podría incluso mostrar algo de creatividad. Pero vamos a ver entonces en Suno, simplemente se meten a suno.com/create y esa letra de ChatGPT la copié y la pegué acá en esta parte. Miren que es la misma, en el aula, aquí no se ve muy bien, pero bueno, créanme que ahí dice lo mismo que les acabo de narrar. Aquí simplemente uno pone la letra con la que alimente el modelo, el estilo de música, en este caso quise poner cumbia porque viene diciembre, ¿cierto? Entonces, aquí uno le puede poner un título, le puse estudiando por cualquier cosa y se permiten también, se puede reír si quiere. Entonces el resultado fue el siguiente. Porque desde septiembre se siente que viene. En el aula hoy todo está por cambiar. Una nueva era comienza a brillar. Con la IA a nuestro lado vamos a volar. Juntos con los sueños vamos a innovar. Yo pues como que seguí, eso lo hice ayer en mi casa, quise seguir como mirando qué más posibilidades había, generé por ejemplo una versión clásica del mismo tema, este fue el resultado. En cada línea de código hay un sueño. Es que me gustan más que otras, pero La pues, IA no es el fin, son increíbles es el los resultados que uno puede obtener, por ejemplo en rock. La IA no debe ser el fin, es un nuevo amanecer. Bueno, esa era la primera herramienta, Suno. Es una herramienta realmente que no está en ningún momento cortando la creatividad de los alumnos, simplemente sería una muy buena forma de incluirla dentro de la educación artística para ejercitar no solamente en música, sino también, por ejemplo, en lengua castellana, ¿cierto? El ejercicio creativo de composición podría ser reforzado de esta forma con la música. Entonces esa es la primera herramienta que les quería mostrar. Sigamos entonces con la presentación. Lo que seguiría es Leonardo AI. Seguimos con la educación artística, pero ya desde la parte de arte ya como pictórico, ¿cierto? Leonardo AI es una herramienta que se caracteriza por generar unas imágenes muy realistas, pero ahora tiene una herramienta muy poderosa en la que uno puede ir dibujando cualquier cosa y de esa forma la IA como que potencia ese dibujo que uno está haciendo para generar esas imágenes tan realistas que yo les hablaba. Entonces se llama leonardo.ai. Usemos la IA generativa para pintar algo, a ver qué pasa. Yo soy muy mal pintor, yo soy mejor músico realmente, pero vamos a intentar hacer alguna cosa. Listo, entonces ya también por acá tenía preparado una demostración de lo que puede generar Leonardo AI. Yo le voy a poner un prompt cualquiera, por ejemplo, que me pinte Medellín por Fernando Botero, ¿cierto? Él empieza a generar automáticamente ya algo desde la nada, pero yo puedo ir modificando ese resultado de acuerdo a varias cosas. Sobre todo la que más me interesa es esta. Yo puedo empezar a pintar, por ejemplo, a tratar de pintar una escultura, por ejemplo, una forma de escultura, no sé, esto no tiene nada que, pues una cosa muy abstracta, pero digamos que empieza el modelo a tomar esa forma, esa silueta, empieza a modificarla de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Y esta barra que yo tengo acá abajo es simplemente, se llama Creativity Strength, o sea, como la fuerza creativa que tiene el modelo.
Entonces, si yo lo pongo en el mínimo, pues va a ser una cosa muy similar al mamarracho que hice, ¿cierto? Pero a medida que la creatividad va aumentando, podemos ver diferentes resultados de esa IA, como percibe eso, de acuerdo también al prompt que yo le di, Medellín por Fernando Botero. Entonces, esa es otra de esas herramientas que me parece muy útil. Miren cómo va evolucionando hasta el punto donde ya se empieza a imaginar como una persona dentro de esa figura, con una ciudad por detrás. Si le ponemos la creatividad al máximo, él se pone súper creativo y hace una cosa de este tipo. Entonces, bueno, esa es otra de esas cosas que me parece muy importante que empecemos como a tomarlo en cuenta. No tiene que ser una cosa, una camisa de fuerza en ningún momento, pero son de verdad herramientas que pueden motivar bastante a sus alumnos desde ese punto de vista. Entonces ahí les dejo también la inquietud con Leonardo AI. Bueno, hay un dilema ético muy grande en la inteligencia artificial. Hay un montón de dilemas éticos, pero uno de los más grandes es el de los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos son una realidad. En San Francisco ya hay más de 30.000 taxis que uno puede tomar por un servicio parecido a Uber o a Didi, en el que te llevan de un lugar a otro, pero no hay nadie conduciendo. No hay absolutamente nadie conduciendo más que la inteligencia artificial. Esto es maravilloso y es un hype tremendo y todo el mundo está con esa moda y entonces todo el mundo va de un lugar a otro en San Francisco de esa forma, pero plantea cosas importantes, preguntas importantes. ¿Qué tal si hubiera de pronto un accidente inminente? Un accidente inminente donde ya el vehículo autónomo dijo, no, acá va a pasar ese accidente sí o sí, tengo que tomar la decisión de qué va a pasar. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién salvo? Las personas que hay dentro del auto, las personas que van por la calle o cualquier otro agente, por ejemplo un animal. ¿Qué harían ustedes? Esa es la tercera herramienta que me parece importante que pudiéramos también implementar en ética y valores, que se llama The Moral Machine o la máquina moral. Es un ejercicio del MIT, es una de las universidades más prestigiosas del mundo en ingeniería, y entonces precisamente te dice eso, a quién juzgaría, a quién culparía o a quién salvarías más bien. Entonces uno puede empezar a juzgar. Nos ponen dos escenarios. Entonces en ese primer escenario vemos aquí arriba pues los dos vehículos autónomos y abajo la gente que posiblemente esté pasando la calle y entonces debas decidir. El accidente va a pasar sí o sí. ¿A quién matarían entonces? ¿Matarían a las personas que están pasando por la cebra o matarían a las personas que van en el carro autónomo? Hay que decidir. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, digamos, por ahí escuché las del carro. Entonces, bueno, eso depende de cada quien, ¿cierto? Cada quien toma su decisión y de esa forma empezar a decidir qué va a pasar. También hay sesgos de género, hay sesgos de edad, hay sesgos de animales versus humanos, etc. Entonces, salvo, por ejemplo, un ladrón o salvo un médico, ¿cierto? Salvo a un anciano o salvo a un niño. Un montón de preguntas que son muy complicadas de responder, pero que cada quien tiene como su respuesta. De esa forma, entonces en el aula de clase uno podría decirle a los alumnos, hey, escojan ustedes a quién salvarían y a quién no. Y de esa forma, pues yo me voy a ir haciendo esto de una forma aleatoria. Al final nos va a mostrar un análisis de cómo yo juzgue a la gente. Pues yo lo voy a hacer así de forma aleatoria, después no me juzguen a mí, por favor. Simplemente es a modo de ejercicio para que vean qué resulta de este ejercicio. Entonces son 13 situaciones en las que uno tiene que evaluar eso. Al final, él llega y le dice, bueno, tú le das más prelación a, salvar vidas no me importa mucho, al parecer. A otros les importa, aquí podemos ver la seña de los otros y aquí mi seña. Sí, se ve de pronto muy chiquita, pero bueno. La gente tiende obviamente a salvar la mayor cantidad de personas, ¿cierto? Proteger a los pasajeros, la gente está como en un punto medio en este caso, en que no le importa o le importa mucho. Las normas de tránsito, ¿les importan o no les importan? Tienden a importarles bastante. Aquí, por ejemplo, no intervenir. No intervenir está en un punto medio, yo estoy por ahí también, por esos lados. Varones o hembras, lo que le decía, un montón de sesgos o de decisiones que hay que tomar frente a eso y qué está bien o qué está mal.
¿Por qué salvar al perro en vez del humano o al revés? ¿Cierto? Entonces es un tema también muy bacano para hablar, para armar un debate en las clases. Por ejemplo, aquí podemos leer, el objetivo de este estudio es comprender los juicios de los individuos sobre los difíciles dilemas morales que implican situaciones de vida o muerte, tanto en contextos médicos como no médicos. Ese es el fin de este estudio. Entonces ahí también les dejo otra de esas herramientas que pueden utilizar para analizar este tema de la inteligencia artificial. Bueno, sigamos a ver qué más, que creo que el tiempo se me está acortando un poquito. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial funciona a base de datos. Todos hace unos años hablábamos de, no, los datos son el nuevo oro, los datos son la fortuna del mañana, los datos son lo mejor, pero nadie entendía como por qué. O sea, como por qué datos es más importante que el oro, por qué los datos son más importantes que la plata, no sé, como que no teníamos muy claro eso. Y resulta que ahora lo tenemos muy claro. ¿De qué se alimentan los modelos de inteligencia artificial? Precisamente de datos, de información que tenemos a nuestro alrededor, tanto estructurado como no estructurado. Cuando me refiero a estructurado hablo de tablas consignadas, como por ejemplo en una tabla de Excel, y no estructurados hablo de audios, de video, que de pronto no vemos muy relacionado ese término dato con este tipo de información. Datos como audio, como música, como imágenes también son formas de alimentar esta inteligencia artificial. Entonces, con base en eso, se alimentan los algoritmos, que es esa segunda palabra como mística que hablamos todos los días de ella y nos llenamos la boca hablando. Es que el algoritmo fue el que, claro, el que me dio los likes en la red social, claro, ¿cierto? El algoritmo el que me está espiando, sí, pero a ver, ¿qué es el algoritmo? Pues el algoritmo, obvio, el algoritmo, ¿cierto? Claro, es como cuando, ¿sí me entienden? No sabemos muy bien definir esas palabras. Un algoritmo simplemente es una serie de instrucciones. Es una serie de instrucciones que nos lleva a cumplir un objetivo, ¿cierto? Básicamente de esa forma se alimentan los modelos de inteligencia artificial, no es más. Sin embargo, hay algoritmos de muchos tipos. Yo puedo hacer un algoritmo para un desayuno, por ejemplo. Yo tengo que partir el huevo, hacer la arepa, ponerla en un plato, echarle mantequilla, coger los cubiertos, sentarme a comer por fin. Esto es una serie de instrucciones, ¿cierto? Eso es un algoritmo. Pero los algoritmos que usan las máquinas son distintos. Son basados en lógica proposicional y métodos estadísticos. No hay nada distinto a lo que ustedes ya conocen. Las ciencias exactas de toda la vida aplicadas a una tecnología nueva. El Machine Learning es uno de esos hijos de esos algoritmos primigenios que en un principio eran condicionales. Era como que, por ejemplo, vamos a programar una inteligencia artificial en los años 50 o 60. Era así, como que vamos a programar una inteligencia artificial para que haga un tricky, por ejemplo, para que juegue tricky conmigo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Yo pongo X acá. Entonces, la inteligencia artificial tiene que poner un círculo acá. Pero entonces, si yo pongo una X acá, entonces vos pones un círculo acá. Y así sucesivamente una X, un círculo. Y eso da una cantidad de opciones inmensa, gigante. Es muy poco factible, y más para los computadores de los años 60, generar un algoritmo para jugar un juego tan simple como el Tricky, que es una cosa súper simple para nosotros. Entonces tuvo que existir otro enfoque, y por eso es que ahora ya no lo hacemos a punta de algoritmos como tan tradicionales, sino que incluimos el Machine Learning, que se basa en datos, ¿cierto? Se basa en datos para alimentar, para aprender como aprendemos realmente nosotros los humanos. Por eso es inteligencia artificial, porque simula la inteligencia humana. ¿Cómo aprendemos nosotros? A punta de prueba de error. Tú no le dices a tu hijo de 3 años como, bueno, esto son 3 aristas que juntas y suman 180 grados, y por dentro, cuando formas esa figura geométrica, formas un triángulo. No, tu hijo te diría como, ¿qué es eso? ¿Cómo le enseñas a tu hijo qué es un triángulo? Hay juegos didácticos donde están las figuras geométricas, por ejemplo, está el triángulo, está el círculo, está el cuadrado. Se lo tiras ahí con un jueguito, por ejemplo, de encajar la figura geométrica dentro de la que corresponde, ¿cierto? Entonces él se empieza a equivocar y empieza a hacerlo con el cuadrado, intenta como poner el triángulo en el cuadrado o en el círculo y no le funciona, hasta que por fin hace encaja la ficha del triángulo en el triángulo. Y tú le dices, muy bien, hijo, exacto, eso era, felicitaciones. De la misma forma funciona la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial simplemente coge esos datos que teníamos, que les dije con las que alimentamos el modelo, y le pone etiquetas, le pone información con respecto a esos datos que estamos alimentando el modelo. Por ejemplo, queremos analizar si una foto es de un gato o un perro. Para nosotros eso es una cosa que no nos demora más de un segundo, pero nosotros le tenemos que enseñar a la inteligencia artificial. Entonces lo que haríamos es tener un dataset muy grande de fotos de perros o de gatos, con los cuales le diríamos a cada una, tendría una información de etiqueta o de nombre, donde le diríamos, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, para que al final ya tengamos la capacidad, después de que entrenó bastantes veces el modelo, poder decidir qué es, si eso es un animal de tipo perro o tipo gato. De esa forma funciona la inteligencia artificial, no es más, es simplemente estadística, matemática y cálculo aplicado. Entonces los datos son la materia prima de esto. Por eso es que son el nuevo oro, por eso es que son tan importantes y alimentan toda esta tecnología. Para la materia de español y de inglés les tengo preparado un ejercicio que hice con Eleven Labs. Es otra de esas inteligencias artificiales generativas que nos permiten generar audios a partir de textos como Suno, pero ya en este caso no es música, sino que es texto que convierte en diálogos, por ejemplo, una voz en off para un podcast o para una clase que ustedes tengan que quieran reforzar. Entonces, me parece muy interesante que uno pueda escoger diferentes tipos de voces. Por ejemplo, voces con respecto a las noticias, a social media, narraciones o personajes ficticios. Y también tenemos, obviamente, ejemplos femeninos o masculinos. Entonces, yo escogí la primera parte de 100 años de soledad, la traduje en ChatGPT y simplemente este fue el resultado. Many years later, facing the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to see ice. Macondo was then a village of 20 houses made of mud and cane, built on the banks of a river with crystal clear waters that rushed over a bed of polished stones, white and huge like prehistoric eggs. The world was so new that many things lacked names, and to mention them one had to point them out with a finger. Every year, around March, a family of ragged gypsies would pitch their tent near the village. Ese es uno de esos ejemplos que grabé con Eleven Labs. Ustedes también lo pueden hacer, simplemente ponen el texto y él se lo responde como un audio. Por ejemplo, para reforzar una clase de español. Entonces yo le dije a ChatGPT, háceme un refuerzo de los verbos arer, orir en infinitivo, ¿cierto? Entonces, este fue el resultado. Verbos regulares en presente. En español, los verbos que terminan en ar, er e ir siguen un patrón específico de conjugación. Por ejemplo, el verbo hablar se conjuga como yo hablo, tú hablas, él habla. Lo mismo ocurre con verbos como comer y vivir. Recuerda que la raíz del verbo no cambia. Solo modificamos la terminación según el pronombre personal. De esta Hoy forma vamos podríamos entonces también reforzar las materias de español y de inglés, sobre todo en la parte de listening en inglés y de comprensión lectora en español, o también para generar nuestros propios podcasts, por ejemplo. Es completamente gratis, es muy fácil, es simplemente hacer una cuenta como en cualquier otra plataforma y seguir los pasos. Es muy simple de usar. Es muy parecido a Google Translate, pero Google Translate tiene la desventaja de que no tiene tan buena acentuación. Entonces esto también ayuda a la pronunciación, a trabajar la oratoria, por ejemplo, en fin. Vamos a seguir con la presentación. Y para matemáticas, ciencias naturales o biología hay una herramienta que me parece muy bacana que se llama Wolfram Alpha. Wolfram Alpha me ayudó a mí un montón durante la carrera. Realmente fue uno de esos compañeros inseparables cuando yo, por ejemplo, no entendía muy bien la integración por partes o cosas por el estilo. Wolfram Alpha me ayudaba bastante porque simulaba, primero hacía un plot, es decir, una gráfica del problema, después empezaba a desglosarlo en cada una de esas instrucciones hasta que me daba el resultado. Entonces también les tengo eso como una herramienta muy poderosa para las matemáticas, las ciencias naturales y también la biología. La diferencia o la implementación con inteligencia artificial ahora es que a mí me tocaba poner las ecuaciones en ese entonces de una forma casi como programando.
Hoy en día podemos usarlo como simplemente lenguaje natural y él te va a responder. Entonces yo le dije la composición química del radio, por ejemplo, entonces lo dibuja, me pone la estructura, el diagrama de estructura, pone, por ejemplo, el punto de ebullición a 700 grados centígrados, en fin. Esto también lo podemos encontrar en otras plataformas o simplemente googleando, pero digamos que está mucho más depurado el dataset o el corpus de esta plataforma. Entonces, por ejemplo, queremos en química saber más del radio, podemos hacerlo, o la derivada de x a la 4, no x a la 3 más 7x menos 2, todos sabemos pues que es 4x a la 3 más 27x a la 2 más 7, obvio, pero digamos que si no lo sabemos, esta herramienta es bastante útil, ¿cierto? Entonces lo primero, lo que les decía, lo primero es que la grafica y después te empieza a mostrar cosas que incluso tú no le pediste, como por ejemplo las raíces complejas en un plano y etcétera. Entonces es muy útil para uno empezar a entender temas de ese tipo de matemáticas también. Entonces química y matemáticas con Wolfram Alpha, muy poderoso. Otra de esas cosas que obvio que todos no sabemos, pero que de pronto si tenemos como alguna duda, el H2SO4, todos sabemos que es ácido sulfúrico, ¿cierto? Pero si no, aquí está también una opción muy importante para encontrar este tipo de estructuras moleculares. Nos la pinta en 3D, por ejemplo, nos la pinta como un diagrama también, nos muestra diferentes datos de esa molécula, en fin. Bastante interesante lo que se puede lograr con Wolfram Alpha. Ahora hay un tema con AlphaFold, que es una de las inteligencias artificiales más grandes, de más avanzada en este momento, porque en los laboratorios están utilizando la inteligencia artificial para generar la estructura de las proteínas. ¿Para qué? Para hacer medicamentos nuevos que salven a las personas de enfermedades que no tenían cura hasta ahora. Entonces, AlphaFold genera precisamente estas estructuras tridimensionales de las proteínas y en Wolfram Alpha las podemos ver incluso. Si, por ejemplo, ponemos, en este caso es mioglobina, nos va a mostrar la secuencia de esa proteína, nos va a poner el peso molecular, nos va a mostrar la estructura en 3D, lo que les digo, y de esa forma descifrar como ese código tan encriptado que hace unos años costaba un montón de plata y de investigación en laboratorios, y ahora es simplemente la alimentación de un modelo para nuestro bienestar. Entonces, también, por ejemplo, a mí me gusta toda la parte del fenómeno ondulatorio y todas esas cosas. Entonces, la gráfica de seno X coseno de Y, por ejemplo, la podemos ver de esta forma. Nosotros no la podemos graficar tan fácilmente con lápiz y papel, pero acá sí la podemos ver. Entonces, ese era como el último ejemplo que les quería mostrar en cuanto a Wolfram Alpha. Bueno. AlphaFold, pero está en inglés, entonces es A-L-P-H-A, alfa, como la letra griega, fold, F-O-L-D, AlphaFold. Entonces, esa es otra de esas investigaciones muy interesantes que está hoy muy en boga. Ya para terminar, les quiero dejar como algo. La IA no te va a quitar tu trabajo. La respuesta a esa pregunta que nos planteamos al principio es que no, efectivamente, la IA no vino a quitarnos el trabajo. Sin embargo, alguien que sepa usarla podría hacerlo. Alguien que sepa usar la IA va a estar mucho más potenciado en muchas situaciones, va a tener una herramienta más en su kit para, de alguna manera, llegarla a usar. Entonces, lo importante no es rechazarla simplemente, sino entenderla, como les digo, entenderla, usarla hasta el punto en que también consideremos, recuerden que es un dilema también ético, hasta el punto en que nosotros consideremos que está bien, y no reemplazarla realmente como nuestra manera de pensar o como cognición, sino simplemente potenciar a través de la inteligencia artificial nuestro rubro, nuestra parte pues como laboral, que es la educación, y aprender también un poco de ella. Eso es lo que les quería decir el día de hoy. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias.